pasando ya a Chile, bueno, pues decir que hoy día, ayer sábado y hoy domingo, es decir, 15 y 16 de mayo, se están celebrando en Chile, eh, bueno, pues una serie de elecciones, ¿no? Las elecciones municipales, las elecciones a los gobernadores, las elecciones para elegir también los concejales y después las elecciones para elegir los convencionales constituyentes, que son aquellas personas, ¿no? Que van a redactar la Constitución, ¿no? Pues eso, Lo sí. que aquí llamaríamos un super domingo, ¿no? Sí, bueno, Digamos, un super domingo. Sí, pero Super aquí, domingo, sí. aquí super fin. lo que sería distinto, ¿no? Es que se celebran no un día, sino en 2 días, ¿no? Se está Dos. celebrando en 2 días, ¿no? Y bueno, pues, hombre, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que son lo que es el proceso de constitución, ¿no? A Claro. raíz, ¿no? De las protestas que hubo en octubre, bueno, a finales de 2019, ¿no? Que, bueno, empezaron por la subida del precio de los tickets de metro, ¿no? Empezó por eso, ¿no? Y hubo, pues, eso, una gran serie de protestas, ya no solo era de carácter estructural, ¿no? Sino también, pues eso, una crítica a lo que es pues, el cuerpo policial y el gobierno, ¿no? Y esto, pues, desembocó en que en octubre de 2020, ¿no? Se celebraron un referéndum, ¿no? En el que, bueno, pues se pedía o se tenía que elegir entre si tenía que reformarse, si tenía que haber una nueva constitución, si se tenía que crear una nueva constitución o pues seguir la misma constitución, la de 1980, ¿no? Que la hizo el dictador Augusto Pinochet. La verdad es que suena un poco, ¿cómo decirlo? Raro, ¿no? Que una constitución, ¿no? En un país que se llama democrático se haga, ¿no? Con un dictador, ¿no? Suena algo paradójico, ¿no? Pero bueno, los chilenos están ya en otro ciclo, ¿no? Y este ciclo es la creación de una nueva constitución, ¿no? Que va a cambiar, ¿no? Pues una serie de materias, ¿no? Que antes, pues, estaban reguladas de otra manera, ¿no? Y bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Pues como veis aquí en pantalla, una serie de preguntas, ¿no? De un informe que hizo CELAG, ¿no? Que es bueno, pues una organización, ¿no? Pues que está en el continente sudamericano, pues, bueno, haciendo distintos informes sobre la situación, ¿no? De estos países, ¿no? Y pues refiriéndose a Chile, este informe es de marzo de 2021, ¿no? Y bueno, no hemos cogido todo el informe, sino, bueno, pues una serie de preguntas claves, ¿no? Y, por ejemplo, a la imagen que tenía el presidente chileno actual, Sebastián Piñera, ¿no? Que, bueno, pues sería de derechas, ¿no? De ideología de derechas, bueno, pues un 72,1% de la población chilena pues vería, ¿no? De manera negativa a este presidente y solo un 18,1% le vería, ¿no? Pues de forma positiva. Es decir, que la, la fama, bueno, sí, la fama que tiene este presidente, que es el que estuvo durante las protestas, ¿no? El que mitigó las protestas y no de una manera muy democrática, pues bueno, sigue actualmente gobernando y bueno, pues su rédito político es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, pues eso, decir que en lo que es las elecciones constituyentes, Sebastián Piñera se ha juntado con el que sería el partido de extrema derecha de Katz, se llama, Sebastián Katz, no sé si no, Sebastián Katz, no, bueno, es Katz, ¿no? Es, a Sí, ver, Kants. Kantz, Cat. sí, Sí, Kantz, pero no en sé la si. noticia esa sí que fue el líder de ultraderecha era Kants. Sí, bueno, pues van juntos, ¿no? En lo que es las convencionales constituyentes, ¿no? Mientras que lo que son para las regionales, ¿no? Pues estos van por separado, estos dos partidos, ¿no? Pero, bueno, pues decir eso, ¿no? Apuntar ese tema, ¿no? Y bueno, las sensaciones sobre el proceso constituyente, lo que vemos es que un 58,7% ve de manera positiva, ¿no? Que se renueve, que se cree una nueva constitución y que se deja atrás bueno, pues otro ciclo, ¿no? Eh, ¿Decir por aquí algo? que realmente Piñera quizás está tutelando un poco las elecciones constituyentes, pero con el apoyo tan bajo que tiene, quizás no sé, es que no lo sé, porque habrá que verlo, pero quizás se puede plantear para las próximas elecciones ya apartarse, porque sí que es verdad que ha vivido un momento de mucho desgaste político con la pandemia y con las grandes protestas que ha habido, entonces, como se puede ver en la imagen, no tiene mucho apoyo.
Las elecciones son el 21 de noviembre, las elecciones en Chile, las elecciones presidenciales, ¿no? Son el 21 de noviembre y veremos si... Es que yo no sé decir si Sebastián Piñera bueno, pues seguirá en el cargo o se presentará de nuevo, pero bueno, pues decir que las elecciones son el 21 y actualmente lo que se está votando son las regionales y las personas, ¿no? Que van, las 155 personas que van a bueno, pues redactar esta nueva constitución, ¿no? Y como dato importante de esas 155 personas, bueno, importante, con un simbolismo muy importante, que 17 de ellas están guardados para personas indígenas, digamos, Exacto. de la región de Chile, lo ¿Cuántas? cual 17. Y también van a ser en paridad de género, van a ser pues, paritarias. Sí, La digamos representación va a ser que, de hombres y mujeres igual. digamos que a diferencia de la anterior constitución, en esta quiere que haya muchos signos ideológicos, ¿no? Como fue en España, que se presentó una mesa pues, de formación de la Constitución con los conocidos como padres de la Constitución, en las que había pues, muchos signos ideológicos, izquierda, derecha, nacionalismos y más a la izquierda y más a la derecha. Así que, Sí, bueno. pues en Y ese sentido Chile pues quiere hacer algo. O bueno, sea, lo de Chile es mucho más democrático, vamos. es mucho más avanzado, digamos, sí. Hombre, lo de Chile es algo, es una bastante, Bueno, es algo bastante porque novedoso. al menos lo que es al ciudadano sí le estás dando la oportunidad de decidir quién te la va a elaborar. Claro, y no son Eso, seis Sí, personas o siete, son 155. claro, digamos que en claro. España fue un proceso mucho más tutelado por las élites y aquí en Chile se está cuidando porque haya representación directa del pueblo. En las listas que están presentando los partidos hay personas independientes al partido, o Sí, desligadas, digamos, sí, sí. para que Pero, ¿y las asegurarse de listas que que sí que son de partido, esos son diputados o son personas que forman parte del partido, Hombre, pero pues son muchos de ellos serán diputados, tendrán algún tan cargo, ¿no? diputados? Pero sí es verdad que, pues eso, que la represente, que el pueblo tiene un rol mucho más importante. Y después decir que, por ejemplo, si la derecha está unida, ¿no? En este proceso constituyente, la izquierda no, la izquierda está en la Esta centro es España, sí. izquierda y la izquierda, es decir, que está fragmentada, ¿no? Entonces eso también puede tener sus consecuencias, ¿no? Que haya una unión de unos y no una unión de otros, ¿no? A la hora de la redacción, ¿no? Y luego, pues, pasando a lo que son algunos principios constitucionales, como es la justicia social, ¿no? Pues se le pregunta si prefiere justicia social o libertad individual. Bueno, pues aquí no son como pasaría en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que sería con el famoso lema, ¿no? De comunismo libertad. Aquí en Chile, ¿no? Pues habla un 78,3%, que no es un 50%, un 51%, no, un 78,3%, perdona, pues prefiere la justicia social a la libertad individual, ¿no? Es decir, aquí lo que nos dice es las grandes desigualdades que hay, ¿no? En Chile, ¿no? Y luego la opción, ¿no? de los chilenos de preferir un gran número, ¿no? A que haya mayor igualdad, mayor justicia social a libertad, ¿no? Porque hay que decir, ¿no? Esto es un asterisco que la Constitución de 1980, ¿no? Que se hizo con Augusto Pinochet, bueno, pues estuvo comandada por la Escuela de Chicago, ¿no? Que eran, pues eso, no, decirlo vosotros, porque si lo digo yo va a ser bastante sesgado y los Chicago Boys, pero no quiero decirlo, pero Los Chicago, no, no, los Chicago Boys realmente, es decir, aunque suene a explicar coña, vosotros realmente era el nombre. Es decir, fue pues es decir, una escuela de pensamiento económico, pues sí, pues que fue comandada pues eso, por economistas pues como Milton Friedman, ¿no? Que tuvo pues una gran influencia en los gobiernos vamos, fue asesor económico, ¿no? Ronald De Reagan. Ronald Reagan y que también influyó en el Margaret Thatcher y que pues eso pues propugnaba quizás pues eso una economía pues muy conservadora, muy de derechas, muy pues eso, Neoliberal, como se conoce. muy neoliberal, es decir, que ya no solamente optaba por disminuir al máximo la influencia en la economía del Estado, sino promover pues eso, de regulaciones y al final pues ventajas a la gran y muy gran empresa, ¿no? Claro. Y que sobre todo, pues eso, más allá de Estados Unidos, donde tuvo una especial influencia económica esta escuela, pues fue en la Chile de Pinochet, ¿no? Es decir, que realmente, pues,
ejercían como sus asesores Sí, económicos. es así, es así. Al final, pues eso, como conocen, sabemos, pues que Pinochet llegase al poder, pues tenía unos apoyos externos bastante importantes, ¿no? Que venían de Norteamérica, ¿no? Y al final, pues esto, y bueno, derrocó al gobierno de Salvador, del socialista Salvador Allende, ¿no? Y esto provocó, pues eso, que el dictador Augusto Pinochet, pues estuviese desde 1971, 73, Tres. desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989, ¿no? Y al final, pues eso, Chile o lo que es la dictadura de Augusto Pinochet, pues es una gran deudora, ¿no? De esta ola neoconservadora, ¿no? De los años 80, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y bueno, entre los ejes prioritarios, pues decir también que los chilenos dan como primera opción la salud, ¿no? Y la segunda opción daría la educación y la tercera las pensiones. Recordemos que en Chile no pasa como en España, por ejemplo, que las pensiones, bueno, pues la gran mayoría de las pensiones en España son públicas. Y es verdad que puedes tener planes de pensiones privados, pero la gran mayoría de personas pues tiene pensiones públicas. En cambio en Chile no hay pensiones públicas, es todo privado, ¿no? Y bueno, pues eso hace que entre los chilenos, bueno, pues una de sus principales opciones sea, ¿no? que las pensiones, ¿no? Como ahora comentaremos después, tengan pues o vengan también una parte del propio Estado, ¿no? Sean también públicas, ¿no? Y bueno, la educación y la salud también tienen un papel importante. Al final, pues son también sectores que están bastante privados, es decir, lo ¿Y público. la salud es privada allí también? ¿O no? Es que no lo sabría decir, vamos, pero sí es verdad Creo que tiene un que sistema semi. semi No es tirando más completa. privado. Porque aquí también se podría decir que es semi al final, porque, bueno, no sé, ¿qué es semi? Es que no sé qué es No, semi. O sea, en Chile sería más tirando a privado, porque es al final la Constitución de 1980 es la opción por un Estado mínimo, ¿no? Donde el Estado tuviese el menor papel posible y donde distintas materias como salud, educación, pensiones, pues estuviesen en un papel bastante secundario. Y después, por ejemplo, entre presidencialismo versus semipresidencialismo es, pues eso, paradójico, ¿no? Sí, algo bastante, un rara avis, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Que los chilenos prefieren antes un semipresidencialismo, ¿no? Antes que un presidencialismo. Recordemos que en Latinoamérica, pues, la gran mayoría de países, yo creo que todos, son presidenciales. Y aquí en Chile, ¿no? Pues en esta nueva constitución a lo mejor se optaría por un semipresidencialismo, porque es que lo que pasa en Chile es que lo que es el jefe de el presidente, ¿no? El presidente de gobierno, que es a la vez jefe de Estado y presidente de gobierno, pues, o mejor dicho, primer ministro, ¿no? Pues tiene un gran poder, ¿no? Creo que mucho mayor poder que el propio presidencialismo, ¿no? Por tanto, aquí en una mayoría de un 50%, no es tanto, pero bueno, es una mayoría, pues prefiere el semipresidencialismo, ¿no? Al estilo Francia, ¿no? sí, Y... o sea, con Sí, que porque esté a más ver, al limitado final por el es un Parlamento, mal ¿no? del. O ¿Eh? sea, que se plantea en un sentido de que las funciones del presidente están mucho más cortadas por el Parlamento, digamos, Exacto, mucho más controlado. sí. ¿Y Alberto? ¿Qué vas a decir? No, bueno, no, que iba a decir que, no sé, la verdad que me llama bastante la atención que en un país con una, es decir, pues, tradición más, bueno, es decir, libertaria o conservadora y con una constitución, pues, que provenga, pues eso, de una dictadura, pues, apoyada en este caso por economistas pues, de la Escuela de Chicago, pues, y según esta encuesta, gané de manera tan abultada, pues, el criterio de justicia social respecto al de libertad individual, ¿no? Es decir, gobernando precisamente ahora un presidente conservador, ¿no? Sí, bueno, al final, pues eso, de llevar 40 años con este tipo de sistemas, pues también hace de ella, ¿no? Y la gente, pues, Realmente, pide y a más mí también igualdad. Sí. me ha parecido, sí, perdón, Raúl, No, me ha no. parecido leer algún análisis en su momento de cuando empezaron a estallar las revoltas, que al igual que en Estados Unidos, en Chile, pues el comunismo tenía mucha estigmatización y todo, me refiero, el comunismo y todo lo derivado, todos esos términos derivados de socialismo y tal, y a partir de estas revoltas parece que la izquierda ha tenido un nuevo impulso en Chile, Totalmente. digamos, y como vemos, pues este gráfico de justicia social y libertad individual, pues parece que ha habido quizás un cambio de paradigma en Chile a Sí, favor del estado de bienestar.
Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, uno de los ahora de las personas, ¿no? que está teniendo que en las elecciones de noviembre de 2021 está teniendo un gran impacto, ¿no? que puede ser hasta presidente de Chile, pues es Daniel Jadwe, que pertenece al Partido Comunista chileno, ¿no? Pues eso también Oh. habla de cómo las protestas en Chile ha cambiado muchos paradigmas y las cosas van por otro rumbo, ¿no? Y bueno, terminando con esto de Chile, pues vamos a hablar, pues eso, de las percepciones, por ejemplo, sobre impuestos. Esto es también bastante, pues es también paradójico, ¿no? Que un 54,2% pues diga que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y redistribuir mejor la riqueza en la sociedad. Es decir, nos habla, ¿no? Las grandes desigualdades que hay, ¿no? Y cómo los impuestos, pues a lo mejor a lo que son los grandes percentiles, ¿no? Las clases más altas, pues tienen no tienen unos impuestos tan altos, ¿no? Son bastante pequeños, ¿no? Y aquí, pues, lo que vemos es que una gran parte, ¿no? Un 54,2% de chilenos, pues, prefieren, ¿no? Que los impuestos tengan un mayor papel, ¿no? Y sean, pues, esos redistributivos, ¿no? Mientras que un 41,3% dice que los impuestos son algo que el Estado no nos obliga a pagar sin saber muy bien a dónde va, ¿no? Pero bueno, gana la opción de los impuestos, ¿no? De que los impuestos tengan un mayor papel a la hora pues eso, de fortalecer distintos servicios públicos, ¿no? Y después, pues hilando con esto de los impuestos, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Pues un 47,5% habla de fondos solidarios, es decir, un sistema de reparto administrado por el Estado, donde las pensiones, pues no fuesen privadas, sino que un gran papel, un gran porcentaje fuesen públicas, ¿no? Y bueno, pues un 32,7% habla de mixto, ¿no? De público y privado, mientras que un 13,2% habla de financiamiento individual, como creo que es ahora, ¿no? Como es ahora, sí. Y bueno, pues esto también nos habla un poco como ya estos paradigmas, ¿no? Que se implantaron en 1980, pues en la población chilena han impactado en gran medida y han creado una gran desigualdad que ha provocado a su vez que los chilenos pues opten, o la población chilena, no sabemos luego cómo será luego, pero en esta encuesta la población chilena pues prefiera, ¿no? Pues optar por un estado de bienestar, ¿no? Un estado fuerte, ¿no? Claro, no, es decir, vamos, decir, sí que si la encuesta es fidedigna y veraz, y como se percibe obviamente por dos modelos de país enfrentados, ¿no? Claramente, porque es decir, las dos opciones que te da la respuesta si son blanco o es negro, es decir, realmente no hay otras opciones de respuesta que sean más moderadas o más entre medias, entonces realmente el modelo que gane, pues y se puede imponer en este caso, pues al final es la ideología dominante en la Constitución y si realmente es en este caso la que aparece en esta encuesta, pues puede suponer un cambio de paradigma, ¿no? Respecto a, pues, sí, a aportar unos tintes pues mucho más socialdemócratas de lo que es realmente pues, la Estados Unidos. economía o la forma de entender el Estado en este país. Totalmente, Mm. totalmente. O Y quizás el proyecto constituyente, quizás quiero plantear la cuestión de que se plantea una constitución mucho más abierta en la que los gobiernos tengan mucha más capacidad de elección de políticas a un lado de impuestos necesarios o no necesarios. O sea, quizás el proyecto constituyente no soluciona estas cuestiones, sino que deja una constitución abierta, digamos, pero, con parámetros de gobernabilidad para que los gobiernos ya puedan hacer y deshacer. claro, claro, pero sí es verdad que al final la gente lo que se pide no es que sí es verdad que los gobiernos puedan deshacer o hacer, pero que haya una base, ¿no? Que sea, no en cuanto a servicios públicos, sea mayor, ¿no? Donde el Estado pueda cubrir más necesidades, ¿no? Al menos una base importante, ¿no? Porque comparado con la que hay ahora, pues es mínima. Y bueno, pues Bueno, sí. por establecer esa comparación con la Constitución española, que es la que mejor conocemos nosotros, sí que es verdad que luego en la práctica no se asegura ese apartado social, pero sí que tiene un apartado social muy, muy importante, digamos. O sea, entran dentro de lo que conocemos como esos principios rectores, que no son de obligado cumplimiento, pero la Constitución española sí que tiene ese apartado social, que luego no tiene por qué cumplirse. Por eso digo que en otros países por ejemplo, la Constitución española sí que es bastante amplia, pero en otros países se plantean constituciones mucho más Claro, como aquí. pequeñas en el Menos sentido margen. de la extensión de los... Claro, exacto, o sea, plantean menos margen para que luego ya los gobiernos
pues puedan plantear un sentido u otro de las políticas. Claro, aquí dos cosas. Por ejemplo, pues la sanidad pública, ¿no? Al final, la sanidad pública en España es universal, pública y universal, ¿no? Y eso, aunque, bueno, los gobiernos hayan, bueno, porque la sanidad aquí en España está traspasada a los gobiernos regionales, pero bueno, aunque haya los gobiernos regionales externalizados y demás, pero siempre, bueno, al final lo que pasa es que hay una base, ¿no? Y es una sanidad pública y universal, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿no? Si es verdad que han cambiado, pues a lo mejor la gestión de la propia sanidad, ¿no? O de los propios hospitales, ¿no? Pero hay un principio, ¿no? Que es sanidad pública y universal, ¿no? Y después, segundo, decir, ¿no? Pues como en su día la victoria de Michelle Bachelet, ¿no? En 2008 creo que es, o 2010, no me acuerdo bien el año. Porque ha tenido dos periodos, Sí, alternados con Piñera. claro. A ver. Pues se habló, pues Michelle Bachelet cuando se presentó, ¿no? Pues era como una esperanza, ¿no? En Latinoamérica que se podía aparejar, ¿no? Pues esto, con estos gobiernos bueno, del siglo XXI, del principio del siglo XXI, ¿no? De Latinoamérica, que eran de izquierdas, ¿no? Que no tenían problemas en decir que, bueno, pues tenían una ideología de izquierdas, ¿no? Pues me refiero a Lula en Brasil, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, en Argentina, bueno, pues los Kirchner, aunque bueno, los Kirchner, Una gran esperanza. bueno, luego también pues en Uruguay el Frente Amplio, ¿no? Bueno, pues eso, distintos gobiernos que eran más de izquierdas, ¿no? Y Michelle Bachelet cuando ganó, bueno, pues parecía más otro de esos gobiernos, ¿no? Que iba a también girar, ¿no? Más a la izquierda, ¿no? Tener otro sentido, gestionar Chile de otra manera, pero sí es verdad que luego al final no fue lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, Pero realmente también porque la Constitución tenía un claro, sentido marcado totalmente, claro, claro. limitaba mucho a los gobiernos, claro. Exacto, Y exacto. eso es lo que se quiere reformar. No sé en qué, ya veremos en qué sentido, será muy interesante seguirlo, así que seguimos en Totalmente. Politics, que lo seguimos en Twitter, todo. Y si hay un seguidor chileno que se pronuncie en el chat ahora o que calle para siempre. Eso, que a nosotros, que nos cuenten las personas, ¿no? Que viven en esos países, pues también nos hace tener otros puntos de mira y los profundizan, ¿no? Y nos hacen, pues, saber mejor, tener una mejor percepción, ¿no? De lo que pasa. Así que, exacto, como dice Jorge, si hay algún chileno o alguna de la que conozca bastante bien la región latinoamericana, pues adelante, que escriba. Que nosotros estamos aquí para leer y analizar. Y para aprender de Y vosotros también. aprender, obviamente, obviamente. Sí,